Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas de fondo en el canal Capital. Saludamos a esta hora a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, fuera de Colombia, donde nos reportan sintonía. Estamos a 55 días exactamente de la primera vuelta presidencial y Canal Capital, el canal público de Bogotá, ha decidido iniciar una nueva ronda de entrevistas de fondo con los candidatos a la presidencia. Queremos saber y que ustedes conozcan cuáles son sus propuestas, qué proponen para el país, qué responden ante las dudas que ustedes como ciudadanos tienen. Y esta noche vamos a iniciar esta serie de entrevistas con todos los candidatos y esta inicialmente con el candidato del Centro Democrático, Iván Duque. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país, incluso gracias a todos aquellos que nos siguen desde el exterior. Ya están activas todas las plataformas digitales de Opina Bogotá para que participen. Son las 8 de la noche, 33 minutos y estamos a la espera de conocer sus inquietudes para el candidato Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, este abogado bogotano que, según han confirmado las últimas 4 mediciones de importantes encuestas realizadas por distintos medios del país, va punteando, alcanzando una diferencia entre 15 y 25 puntos con el segundo, que en este caso es el señor Gustavo Petro, ex alcalde de la ciudad de Bogotá. Una diferencia arrolladora y hay muchos analistas, Yesid, que anticipan que Iván Duque podría llegar a ganar. Todo depende de las alianzas que puedan estarse cocinando en esta semana decisiva en materia electoral, ganar en primera vuelta. Así es, la victoria contundente que obtuvo en la consulta en las elecciones legislativas puso a muchas personas a debatir sobre eso. Doctor Duque, sin más preámbulos, buenas noches y bienvenido a Canal Capital. Muy buenas noches, un placer estar acá en Canal Capital, Erika. Bueno, un placer estar con ustedes. Bienvenido. Primera pregunta, un poco recogiendo lo que decía Erika, ¿confía usted en posiblemente ganar en primera vuelta? Yesid, uno tiene que hacer política siempre con mucho trabajo y con mucha humildad. Cuando nosotros ganamos la consulta el 11 de marzo, lo que le dije a mi equipo, cero triunfalismo, seguimos trabajando, tuvimos una gran reacción de la ciudadanía, tenemos que seguir mirando para adelante con humildad y con trabajo todos los días. Eso toca ganarlo todos los días en el diálogo con los ciudadanos y yo estoy invitando a los ciudadanos a que nos ayuden, un voto más, un amigo más, un paisano más, un compañero de trabajo más. ¿Para qué? Para ir construyendo todos los días ese anhelo de poder ganar en primera vuelta. ¿Se siente usted hoy a 55 días confiado, tranquilo, con expectativas de poder ganar en primera vuelta? Yo siempre digo, aquí lo que tenemos es que trabajar con humildad y con mucha determinación y todos los días invito a los militantes, a los amigos, a las personas que están en nuestros grupos de WhatsApp, a las personas que nos siguen en redes, a trabajar, a conseguir ese voto más, con mucha humildad, con mucha determinación, e ir construyendo todos los días ese escenario de poder ganar en primera vuelta. Señor Iván Duque, ¿usted qué le dice a aquellas personas, a aquellos analistas que advierten que Gustavo Petro es el elector de la derecha y que su repunte en estas encuestas obedece al miedo que le tienen a que Gustavo Petro se convierta en el presidente de los colombianos? Nosotros hemos hecho una campaña totalmente distinta a la del miedo, Erika. Es una campaña invitando a los colombianos a pensar en el futuro, a que no nos quedemos anclados en esos debates anacrónicos de izquierda y derecha y miremos hacia el futuro, a que le digamos a los ciudadanos la importancia de la cultura de legalidad, que ese es el primer tema de nuestra propuesta de gobierno, donde el que la haga la pague, donde hagamos cumplir las normas, enfrentemos la corrupción, enfrentemos la impunidad, donde construyamos un escenario de emprendimiento, donde micro, pequeñas, medianas, grandes empresas crezcan, generen empleo, motiven a los ciudadanos a tener una mejor calidad de vida, que se expanda la clase media, a que diversifiquemos nuestra economía y que la sumatoria de legalidad y emprendimiento nos lleve a hablar de equidad y que esa equidad se traduzca en medidas concretas de educación, salud, cultura, que mejoren progresivamente la calidad de vida de los colombianos y nos lleven a derrotar la pobreza. Entonces, la propuesta nuestra no es de miedo, es de esperanza. Nosotros no queremos la política del odio de clases, queremos la política del emprendimiento, de la fraternidad y de la unión de una nueva generación pensando en el futuro. Doctor, en las últimas horas ha habido unos temas que usted los ha visto en la prensa, los ha leído en las redes sociales y que queremos que este sea el espacio como para dar respuesta a ello. Y el principal tema que se escucha, Erika, doctor Duque, tiene que ver con el expresidente Álvaro Uribe y la injerencia que él tendría en su gobierno. Digámosle una vez a la gente, ¿qué papel jugaría Uribe en una eventual presidencia suya? Jessy, yo lo he dicho muchas veces.
Yo espero ser el presidente de los colombianos. Y yo quiero que el expresidente Uribe, que acaba de ser reelegido senador, nos ayude en el Congreso a liderar la bancada de gobierno. ¿Para qué? Para sacar adelante las reformas que Colombia necesita. Una buena reforma a la justicia, una buena reforma pensional, una buena reforma al sistema de salud, una buena reforma fiscal. ¿Para qué? Para que dejemos el país sintonizado y proyectado hacia el futuro, mejorando muchos de los problemas que hoy nos aquejan, y yo espero que él en el Congreso, liderando esa bancada, pues nos ayude a hacer una gran concertación para que estas reformas sean una realidad. Es decir, pero más allá del expresidente Uribe, hoy senador, llegar a dirigir el Congreso, siendo el presidente del Congreso, ¿tendría algún papel como coequipero, como asesor? Asesor consejero. Sí, asesor consejero. Primero, las democracias siempre incentivan ese trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si yo soy elegido presidente de Colombia, como espero serlo con el apoyo de los ciudadanos, y el expresidente Uribe va a liderar la bancada de gobierno, esa bancada de gobierno, que además es mayoritaria, posiblemente lo lleve a que sea el próximo presidente del Congreso, y ojalá lo sea el primer año de nuestra administración, para que nos ayude a tener esa gran coalición que se necesita para sacar estos temas que le sirven al país. Y la otra cosa, uno en la vida tiene que tener humildad para escuchar. Yo espero escuchar opiniones de él y consejos de él. También se los pediría al expresidente Pastrana, que nos está apoyando. También se los pediría a Marta Lucía, se los pediría a los miembros del gabinete. Pues yo sé que yo tengo unas diferencias muy marcadas con él. Yo no le voy a buscar consejos a Juan Manuel Santos, pero lo voy a tratar siempre con respeto. Pero uno tiene que saber en lo que está. Y ejercer la política requiere tener una gran capacidad de escuchar. Yo no espero ejercer la presidencia con arrogancias, ni encumbrado en un palacio. Hay que escuchar. Ahora, yo voy a ser el presidente y voy a tomar las decisiones, pero uno debe tener la humildad de decir, escuchemos a las personas que han gobernado bien. ¿Pero gobernará con independencia, señor Duque? Es la pregunta que pues muchos Erika, colombianos yo creo que se yo le he hacen. demostrado al país y a muchas personas que yo mis actividades las he llevado con independencia. A mí me gusta formar consensos, por eso he sacado leyes de la República desde la oposición. Por eso también he sido ponente de proyectos de iniciativa gubernamental cuando creo que le sirven al país. Entonces yo soy una persona que tengo independencia, pero que también tengo la capacidad de escuchar. Y hoy Colombia necesita un presidente que sepa escuchar, que tenga la capacidad de mirar a las personas con las que tiene diferencias y ver en dónde podemos encontrar puntos de convergencia. El país no puede seguir anclado en un tema de amigos y enemigos de la paz, o amigos y enemigos de una cosa o la otra. Aquí tenemos es que invitar a los colombianos a construir esos grandes consensos, y por eso he dicho, quiero ser el presidente que invite a todos los colombianos, a los que nos están viendo, para construir una agenda de futuro donde todos quepamos. Sí, el otro tema, doctor Duque, lo tocó en su última columna el exministro de Hacienda, Guillermo Perry, el domingo en las páginas del Tiempo. Usted, estoy seguro que tuvo que haberla leído. Y hablan sobre la experiencia que tiene Iván Duque para ser presidente de Colombia. Es un tema que usted ha venido escuchando en repetidas ocasiones. Y hablan de su experiencia. ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido Iván Duque para dirigir los destinos de un país tan complejo con enormes problemas como Colombia? Sobre ese tema, ¿cuál ha sido su respuesta? Pues hombre, Yesid, uno en esta etapa de la campaña, mucha gente me dice, Iván, prepárese que esta es la etapa de las infamias, esta es la etapa de los ataques. Mire, yo tengo que decir con total tranquilidad, yo me siento muy contento de la carrera que yo he desarrollado. Es una carrera de casi 20 años de servicio, donde he tenido la oportunidad, primero, de formarme bien, de formarme en administración pública, en gerencia de políticas públicas. He sido profesor universitario en gerencia pública. He tenido la posibilidad de analizar temas nacionales e internacionales durante más de 15 años, de ser columnista en los principales medios económicos de este país. He tenido la posibilidad de ser miembro del equipo económico de Colombia, siendo representante de Colombia en el BID durante 9 años, negociar la capitalización del Banco Interamericano, haber sido asesor del presidente del BID, haber estado en Naciones Unidas en un comité creado por el propio secretario Ban Ki-moon para liderar la resolución de un conflicto entre Turquía e Israel, haber sido director programático de una campaña, haber sido además senador de la República y haberme destacado con proyectos de ley que le sirven al país, haber hecho debates importantes y haber sido reconocido también por mis compañeros durante 2 años consecutivos como el mejor senador de Colombia. Entonces yo tengo hoy las ganas, la preparación, la visión y el deseo de servirle a todos los colombianos, y por eso quiero ser el presidente de Colombia. Y yo lo veo con lo que ha pasado en el mundo. Usted se da cuenta, el primer ministro de Canadá pasó de ser profesor de secundaria, parlamentario, y hoy es primer ministro y gran primer ministro, Justin Trudeau. Usted ve lo que ha pasado en Nueva Zelanda.
una mujer de 37 años con una gran vocación de servicio, que había sido una gran parlamentaria, está haciendo transformaciones importantes. Ayer Costa Rica eligió a un presidente de 38 años. Hemos visto cómo Austria tiene un primer ministro, de 31 años. Cómo Bélgica llegó a tener el primer ministro más joven de su historia. Este es el momento de una nueva generación. Uno ve lo que está haciendo Albert Rivera en España también, presentándose como una opción. Entonces, este es el momento de una nueva generación, de un país donde el 73% es menor de 45 años y queremos gobernar para todos y con todos, y tengo la formación, las ganas y la visión de gobernar bien a Colombia. Pero en esa aspiración, sin lugar a dudas, no ha estado exento de cuestionamientos, uno de ellos en su relación con todo lo que fue la firma Odebrecht. Ahora, en los últimos días, se ha señalado que usted tiene un apartamento en Miami. ¿Tiene un apartamento en Miami? A ver, yo diría, primero separemos dos cosas, porque me parece que es importante que los televidentes lo tengan claro. Primero, Erika, yo no he tenido, ni tengo ni tendré ningún vínculo con la firma Odebrecht. Bueno. Segundo, a esa firma Odebrecht yo la denuncié a la Superintendencia de Industria y Comercio en el mes de enero del año 2017 por violación del régimen de la competencia, pidiendo que se le aplicara la máxima sanción. Y sí, hay personas que dicen que yo compré un apartamento. Claro, compré un apartamento. ¿El apartamento existe? Claro, en la ciudad de Washington. Lo compré después de haber trabajado en los Estados Unidos más de 13 años con mi esposa. Es un patrimonio de los dos, es un apartamento de menos de 50 metros cuadrados y lo compramos como ahorro pensando en nuestros hijos. Está declarado en mi declaración de renta, que es pública, está en mi declaración de activos en el exterior que he presentado rigurosamente ante la DIAN, y estoy siempre a disposición de responder por todo mi patrimonio. Por eso lo he hecho público. Entonces, a esas personas que cuestionan sus vínculos con Odebrecht y tratan entonces de enlodar su nombre señalando que usted compró ese apartamento con la plata que le dio Odebrecht. Primero, Odebrecht no me ha dado ninguna plata a mí. Y el que diga eso, más le vale que lo sustente ante un juez de la República y que se someta también a una demanda por injuria y por calumnia. Yo he respondido siempre por mi patrimonio. Yo tengo un patrimonio construido por más de 18 años de trabajo profesional con mi esposa y me siento muy orgulloso de lo que hemos construido. Ese apartamento lo compré cuando me retiré del Banco Interamericano de Desarrollo, con parte de mis cesantías y además con un crédito que tomé para financiar parte de ese apartamento, que lo he ido pagando. Y está declarado. Mi declaración de renta es pública y mi declaración de activos en el exterior ha sido presentada ante la DIAN. El que diga que yo le he recibido un peso a Odebrecht, más le vale que lo demuestre, porque eso es una falsedad y una infamia. Y yo estoy listo para contestar infamias, pero espero que las personas que hacen esos señalamientos también estén dispuestos a responder a la justicia si quieren prosperar con esa calumnia. Es que, Erika, y lo que la gente ha dicho, doctor Duque, es que hay una coincidencia en la fecha en la que usted mismo ha dicho en entrevistas anteriores que acompañó en su momento a Oscar Iván Zuluaga y a su hijo David a una reunión con Duda Mendoza en Brasil, que fue en el 2014, en la misma época en la que compraba el apartamento. Entonces, las personas... lo que pasa es que es importante que los televidentes también sepan esto. Claro. Primero, yo fui con Oscar Iván Zuluaga, invitado por él a conocer a un publicista en el año 2014 porque yo era el director programático de una campaña, por si salían preguntas relacionadas con la actualidad colombiana o relacionadas con el programa de gobierno del candidato. Pero cuando se hicieron los señalamientos al doctor Zuluaga, él se presentó ante su juez natural, que es el Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral hizo una investigación donde lo absolvió. Pero además de absolverlo, dejó absolutamente claro el Consejo Nacional Electoral, primero, que yo no tenía ningún vínculo contractual con la campaña, que yo no manejé ningún proceso administrativo ni ningún proceso contractual. Y mi patrimonio está absolutamente abierto a cualquier evaluación que quieran hacer los ciudadanos. Por eso presenté públicamente mi declaración de renta. Y mi declaración de activos en el exterior ha sido presentada ante la DIAN. Insinuar que yo recibí dinero de Odebrecht es una infamia. Pero además, como se lo digo, el que quiera decirlo, que lo diga ante la justicia. Y que además, que lo pruebe. Y si no lo va a probar, que entonces responda por injuria y calumnia. Pero yo puedo mirar a los televidentes aquí, a los ojos de ellos, y decirles con tranquilidad que el patrimonio mío está abierto al escrutinio de cualquier persona. Y en el tema de los apoyos, que es otro de los asuntos que le cuestionan, candidato Iván Duque, recibir el apoyo de personas que están cuestionadas porque son herederos políticos, por ejemplo, en el caso de la señora Laura Fortich en el Departamento del Atlántico, heredera del señor Álvaro Ashton, quien está vinculado precisamente a una serie de situaciones, entre ellas a dineros aparentemente recibidos de sobornos de Odebrecht, pero también del señor Gerlain, uno de los líderes del conservatismo, permíteme, le concluyo la pregunta, uno de los líderes del conservatismo que heredó
su caudal político a la señora Merlano, ahora quien está en el ojo del huracán por un tema de compra de votos. Esos apoyos, ¿cómo los recibe Iván Duque? A ver, yo soy muy claro, Erika, y yo le he dicho a todo el país, estamos haciendo una campaña de principios y de ideas y de propuestas. Yo hago alianzas programáticas, no burocráticas ni clientelares, y mucho menos con la corrupción. Porque a los corruptos, y eso es importante que también lo sepan los televidentes, los vamos a enfrentar sin ningún tipo de vacilación. No solamente vamos a empoderar a los ciudadanos para que puedan denunciar, sino que a los corruptos les vamos a sacar adelante la extinción de dominio express para quitarles hasta el último peso de su patrimonio. Les vamos a endurecer las penas y van a estar hasta el último día en cárceles con barrotes, sin casa por cárcel y sin reducción de penas. Y vamos a promover un presupuesto sin mermelada, que además se lo dije al Congreso de la República el día que presenté mi renuncia. Yo no voy a promover cupos indicativos para estar comprando las conciencias del Congreso. Las deliberaciones de proyectos son transparentes. Y sí, el doctor Roberto Gerlain hizo públicamente una declaración en el Congreso, donde exaltó mi labor como legislador y dijo que él se sentiría muy complacido de votar por mí. Yo se lo agradezco a él y se lo agradezco a cualquier persona que quiera votar por mí y que lo quiera hacer porque está de acuerdo con este programa. Pero si hay algo que yo estoy diciendo todos los días, es que nosotros no vamos a buscar ni alianzas clientelales, ni burocráticas, ni de repartijas, ni de componendas, ni de trapisondas. Nosotros queremos es una alianza con todos los ciudadanos, mirando a los ojos a los colombianos y diciéndoles que queremos un país donde pasemos la página de la politiquería y de la corrupción. Pero recibir ese tipo de apoyos tan cuestionables no afecta su campaña y su imagen, candidato. Pues a ver, que Roberto Gerlain Echavarría, que es uno de los senadores más antiguos del Senado de la República, que se ha ganado el respeto en su actividad legislativa, diga públicamente que me respalda, yo se lo agradezco. Hoy, por ejemplo, recibí un apoyo muy importante. Jorge Mario Isman, que era candidato a la vicepresidencia de Juan Carlos Pinzón, se unió porque cree en nuestro programa. La semana pasada, Angelino Garzón, el ex vicepresidente, también se unió a nuestro programa. Eso que demuestra que este es un programa que es incluyente, que invita a Colombia a una visión de centro, a una visión de futuro donde podemos caber todos. Personas como Angelino que han estado en la lucha sindical, personas como Jorge Mario que han estado en otras campañas y que además han participado en las políticas públicas. Yo he recibido apoyos de artistas, he recibido apoyos de empresarios, de textileros, de transportadores, porque lo que queremos es invitar a los colombianos a que nos respalden este programa. ¿Iba a recibir a los liberales en cabeza del presidente de la colectividad, César Gaviria? Yo tengo mucho respeto por el Partido Liberal, lo he tenido siempre, y he tenido amigos en el liberalismo. Y he tenido antagonistas en el liberalismo. Yo una cosa que he mantenido siempre en la política es que yo no declaro enemigos. Yo defiendo mis ideas con respeto, en democracia, sin agresiones personales. Y si hay personas en el liberalismo que se sienten identificados con nuestra propuesta, que la acompañen. Porque esta es una propuesta para todos y por eso lo digo con total alegría. Esta es una propuesta de un futuro donde todos quepamos. Doctor Duque, esta mañana en redes sociales le preguntamos a la gente ¿qué le preguntaría usted al candidato Iván Duque esta noche en Canal Capital? Y nos llegó esta pregunta de un profesor del externado, Gustavo Valdivieso. Dice él, la pregunta, ¿buscará sí o no reformar la Constitución usted para introducir la reelección inmediata? No, tengo absolutamente claro que hoy Colombia no tiene reelección presidencial. Esa ya es una decisión que se tomó en el Congreso de la República. A mí lo que me interesa es gobernar bien 4 años, dejar una agenda de futuro y que podamos recuperar en el país la permanencia de las políticas de Estado. Bueno, es clara su respuesta. El otro tema que también forma parte como de las preguntas que muchas personas están haciendo tiene que ver con la libertad de prensa, con el tema de los medios de comunicación. En días pasados hubo un trino del expresidente Álvaro Uribe donde muchas personas y muchos sectores lo interpretaron como una amenaza directa a Daniel Coronel y a Noticias 1. Quisiéramos conocer, doctor Duque, cuál es su postura frente al tema de los medios de comunicación, frente al tema del trabajo de los periodistas, frente a las concesiones de televisión, para que quede clara su postura en esa materia. Jessy, yo siempre he dicho una cosa. He sido y seré un defensor de la libertad de prensa. Para mí la libertad de prensa es fundamental en una democracia. Es fundamental en el éxito de una democracia. Y he dicho que cualquier persona que tenga una concesión en cualquier sector económico y la esté desarrollando en cumplimiento de la ley, no tiene ningún temor ni ninguna preocupación en un gobierno mío. Aquí queremos primero defender la legalidad, defender la libre competencia, defender las libertades y una de ellas es la libertad de prensa.
Y usted también se ha solidarizado, por ejemplo, con el caricaturista Matador recientemente, incluso desautorizó que una persona hubiera interpuesto una tutela en contra de él. A mí un día me dijeron, mira, alguien le puso una tutela a Matador Sí. y además insinuaron que era que yo se la había puesto porque Sí. él me dibujaba de una forma o de la otra. Primero quiero decir, yo creo que los caricaturistas son artistas en una sociedad y los caricaturistas tenemos es que celebrar esa forma satírica de representar la realidad. Y eso además me parece que enriquece también la libertad de prensa, por eso yo he dicho a los caricaturistas no les puede censurar, además le cuento, yo de unas cosas que más disfruto es que me puedo reír de mí mismo y además colecciono las caricaturas que van saliendo sobre mí, las que saca Matador, las que saca Ozuna, porque me parece que es una forma también de uno reírse de uno mismo y tener esos buenos recuerdos en la vida. Pero yo nunca estuve de acuerdo con que nadie tutelara a un caricaturista por una expresión. Y hoy, por ejemplo, que se hizo saber que una persona estaba empleando una incitación a la violencia en contra de él, no tuve ningún reparo en poner un trino y decir, primero, no acepto eso, no le sirve a la democracia eso. Tenemos en un país como Colombia, en la que queremos construir, tenemos que tener la capacidad de disentir, de coincidir y de debatir en democracia, sin incitar jamás a la violencia para ventilar nuestras diferencias. Quizá usted en ese sentido le hace como un llamado a algunos seguidores de pronto del Centro Democrático que de pronto promueven de alguna manera quizá estas prácticas. Pero no lo circunscriba. Okay. Es que el llamado es a la sociedad colombiana. Okay. El llamado a la sociedad colombiana es, y por eso lo digo, sí, soluciones, no agresiones. Yo empecé una campaña presidencial y dije, así tenga que perder, lo asumo, pero no voy a hacer una campaña ni negra, ni difamatoria, ni en contra de ningún contendor. Me presenté a una consulta al interior de mi partido, que se manejó a través de un sistema de encuestas. Jamás dije nada en contra de ninguno de ellos. Además, aplaudí quiénes eran, su trayectoria. Y recibí un respaldo ciudadano a través de encuestas que me permitió ser elegido candidato. Después me presenté a una consulta abierta con dos personas que también respeto, la doctora Marta Lucía Ramírez, que hoy es nuestra fórmula en la vicepresidencia, el doctor Alejandro Ordóñez. No dije absolutamente nada en contra de ellos y me siento orgulloso de trabajar hoy en una coalición. Y ahora que nos faltan casi 2 meses para la elección, yo quiero decirle a los televidentes, yo no voy a hacer una campaña de agresiones, yo quiero hacer una campaña de soluciones. Soluciones, no agresiones. Los colombianos están cansados de la pugnacidad, del ataque rastrero, de la puñalada trapera. Démonos la oportunidad de tener una elección donde debatamos las cosas como debe ser y que él sea el ciudadano, valorando la calidad de los debates y de las propuestas, el que llegue ese 27 de mayo a las urnas y ejerza su soberanía ciudadana, eligiendo el tipo de gobierno que quiere. Pero yo por eso los invito a que sea una nueva generación la que lidere Colombia, a que no sigamos anclados en el pasado, a que nos demos la posibilidad, como la están teniendo otros países, de empoderar a esa nueva generación para transformar positivamente el país. Soluciones y propuestas, señor Iván Duque. Don Gabriel Guerrero nos saluda desde Dos Quebradas y quiere hacerle una pregunta. ¿Qué estrategia puntual se tiene diseñada para combatir el contrabando y estimular el sector textil y confecciones? Porque expresa su preocupación y tiene toda la razón, cada día se pierden miles de empleos. Primero que todo, tenemos que enfrentar el contrabando técnico de textiles, que además llega por muchos de los puertos de Colombia, se mueve a través de las carreteras y después llega a los centros de distribución de las ciudades. Vamos a enfrentar el contrabando con total determinación. Y eso implica mejorar la inspección aduanera, eso implica mejorar la inspección de puerto, tener mecanismos de interdicción en las carreteras de Colombia y tener la capacidad de confiscación en las ciudades. Además, creo una cosa, uno de los elementos que más ha golpeado al sector textilero también ha sido el tener un IVA del 19%. Entonces el contrabando llega y por derecha se despacha contra un IVA del 19%. Yo creo que nosotros deberíamos pensar que para el futuro de nuestro país de pronto diferenciar esa tarifa de IVA para un sector tan importante en nuestro país puede ayudar a quitarle ese incentivo al contrabando. Y por otro lado, yo también creo que nosotros necesitamos mejorarle muchas condiciones comerciales a los textileros. Aquí a veces han venido cometiendo errores en la política arancelaria que se tienen que subsanar. Y tenemos que además quitarle, por ejemplo, a los textileros que no puedan deducir el 100% de los bienes de capital que invierten para la transformación productiva. Uno de los sectores que genera más empleo de calidad, que tiene más impacto en nuestra economía es el sector textil, y ellos saben que en un gobierno mío lo que van a tener es un gobernante dispuesto a respaldarlos,
porque la industria con valor agregado, la industria que además tiene la capacidad de transformar, de generar empleo de calidad, es la que necesitamos preservar, estimular y hacer que crezca nuestro país. Hablando de sectores de la economía, Erika y el doctor Duque, ustedes vieron en los últimos días como toda una polémica que se desató en torno al aguacate, pero más allá de lo que puede parecer una anécdota, en el fondo hay una discusión sobre el modelo económico del país. En la Universidad de Columbia, usted en un debate le decía a usted al doctor Petro en ese momento que si Colombia se quedaba sin petróleo, le preguntaba usted a él, díganos cuántas toneladas de aguacate vamos a tener que exportar para traer un barril de petróleo. Petro ha dicho que el aguacate puede llegar a generar toda una economía, puede llegar a jalonar ese sector de la economía nacional. Sobre esa postura del aguacate, que en el fondo lo que plantea es un modelo de economía, la postura sobre el modelo del petróleo, del fracking y demás. Doctor Duque, queremos escucharle su idea completa sobre ese tema. Es que hay varias cosas que tenemos que poder explicar con tranquilidad. ¿Por qué un país como Canadá logra que conviva el petróleo, la minería, la agroindustria, las industrias creativas, el sector textil, las telecomunicaciones? Porque tiene una visión integral de la economía. Uno no puede pretender desarrollar un país estigmatizando sectores. Y yo lo que he dicho es que el problema de los populistas es que muchas veces quieren tomar leche y comer carne de la misma vaca. Quieren todo gratis, y quieren acabar con las fuentes de financiamiento. El sector petrolero en Colombia necesita agregarle a nuestra economía más de 15 billones de pesos al año en los próximos 10 años. Y eso implica que Colombia debe tener más de 2.000 millones de barriles de nuevas reservas. Entonces el país no puede dejar de tener un sector petrolero, pero que quede claro, y por eso lo he dicho, el país no se puede entrar aventurado a los temas de fracking, que es el desarrollo de los yacimientos no convencionales, a la topa Tolondra o afectando el ecosistema o afectando los acuíferos subterráneos. Yo por eso he dicho, en este momento lo que necesitamos es poder seguir desarrollando el sector petrolero con responsabilidad ambiental y sin entrar al fracking, únicamente desarrollando los yacimientos convencionales. Pero también necesitamos diversificar nuestra economía y en buena hora me parece muy importante también el desarrollo del sector agroindustrial y el del aguacate Hass, que ha venido encontrando camino para llegar a los Estados Unidos. Pero miren lo curioso, por ejemplo, el doctor Petro, que ataca, por ejemplo, siempre los tratados de libre comercio, él no se atreve a decir que llevar esos aguacates a Estados Unidos se ha podido gracias al tratado de libre comercio. A mí me parece muy importante que nosotros exportemos más. Yo he dicho con claridad, yo no voy a negociar ningún tratado de libre comercio en los próximos 4 años, no nuevo, pero nos vamos a dedicar a aprovechar los que tenemos. Y en buena hora queremos además que el aguacate siga llegando a más mercados y siga generando más empleo. Pero el que diga que va a cambiar petróleo solamente por aguacates, pues tiene que entender que en Colombia, para que en el mercado mundial de aguacates, que representa 13.000 millones de dólares al año, para Colombia poder sustituir ese mercado, tendría que Colombia exportar el equivalente a 13.000 millones de dólares de aguacates. Y eso implica un hectareaje, un uso del agua, una presión sobre los recursos naturales que Colombia no la tiene. Aquí lo que tenemos que buscar es la convivencia de muchos sectores. Agroindustria, el sector minero con responsabilidad, el sector petrolero con responsabilidad, las energías renovables que las queremos promover, el sector industrial, las industrias creativas, las industrias de valor agregado, el turismo. Yo quiero una economía colombiana diversa, dinámica, poderosa, que le ayude a este país a surgir, a expandir la clase media, a mejorar las condiciones de vida. ¿Siente usted que Petro le ha planteado una clara amenaza a la industria petrolera colombiana? A muchas industrias, no solamente la industria petrolera. Cuando usted sale a estigmatizar sectores, dice, este sí, este no, pues ese es el dedo inquisidor, expropiador, el dedo que ha llevado a muchos países a las decisiones fracasadas. Yo tengo absolutamente claro que en Colombia no se hará minería en ninguna zona delimitada de páramos, en ninguna. Y que nosotros no podemos permitir proyectos extractivos que comprometan los acuíferos subterráneos, los ecosistemas diversos, pero donde se pueda. Y se puede hacer con responsabilidad y como le digo, nosotros no tenemos que entrar en este momento en la discusión del fracking porque lo que se puede hacer con yacimientos convencionales. Pero tenemos que hacerlo con responsabilidad. Y yo también quiero una Colombia donde el turismo crezca, donde el desarrollo industrial de valor agregado crezca, donde las industrias creativas que en Colombia representan más del 3% del PIB, más que la minería y mucho más que el café, también puedan crecer, que la caficultura también crezca y agregue valor, que se pueda insertar en el mercado de cafés especiales, que podamos entrar en productos terminados.
Yo quiero una economía colombiana tan diversa y dinámica y responsable en lo social y en lo ambiental que nos permita expandir la clase media y mejorar el ingreso de los colombianos. Claramente todo ese proyecto de nuevos sectores productivos, de impulsarlos para crecer la economía del país, va a necesitar mucha educación. Candidato Iván Duque, ¿qué va a hacer en materia de educación en el país cuando hay enormes situaciones de profunda desigualdad frente a lo que pueda aspirar un muchacho en el campo de llegar a la educación superior, a lo que puede aspirar un muchacho aquí en la ciudad de Bogotá? Sin lugar a dudas, esa es la mayor preocupación, Erika, porque, mire, empecemos usted hace una muy buena diferenciación. El campo y las ciudades. El promedio de años de escolaridad en el campo son 5.6. El promedio de años de escolaridad en las ciudades son 9.4. Es una brecha enorme. Y fuera de eso tenemos una realidad. Un niño con hambre no aprende. Lo primero que tenemos que hacer en la agenda de educación es garantizar que los niños tengan los micronutrientes para aprender y desarrollar la corteza prefrontal del cerebro que determina su capacidad de aprendizaje. Segundo, acá necesitamos hacer una cosa agresiva, profunda, para que la cobertura del preescolar de calidad llegue a los niños más vulnerables del país. Eso es una parte fundamental de nuestra agenda. Trabajar con asociaciones de maestros, con el sector privado, con las cajas de compensación para ampliar esa oferta preescolar. Tercero, el país necesita dinamizar la jornada única de 7 horas con doble alimentación, con un currículo diverso que combine matemáticas, ciencias y lenguaje y le incorpore educación creativa, deportiva, que le incorpore también toda la educación digital. Pero no comen porque el PAE no funciona. Eso lo han robado y por eso yo he dicho que no podemos dejar que los políticos lo sigan manejando. Pero le voy a contar otra cosa, Erika. ¿Usted lo modificaría el PAE? Es que yo creo que como está planteado hoy en los sistemas de contratación, está permitiendo que se meta la politiquería y el clientelismo. Yo he dicho, necesitamos la supervisión de los padres de familia en la contratación de la alimentación y en el seguimiento de la calidad. Pero déjenme le digo otras 2 cositas adicionales. Yo quiero que los bachilleres en Colombia los 3 últimos años, 9º, 10º y 11, empiecen a recibir formación para el empleo, para que cuando se gradúen tengan en una mano el título de bachiller y en la otra el título de técnico. Y tengo el gran anhelo de expandir la cobertura universitaria gratuita para los jóvenes de estratos 1 y 2, profundizando también la educación digital o semipresencial. Y quiero que los maestros en Colombia sepan primero que van a ser reconocidos, que van a tener motivación para recibir mejor remuneración, que los podamos retener, que los podamos buscar además en las mejores facultades y que los incentivemos a que la profesión de maestro sea una profesión que los enorgullezca en la sociedad colombiana. Eso hace parte de los pilares de la educación y la gran consecuencia de toda una política educativa es la productividad, la calidad del empleo, que es el elemento central para mejorar la expansión de la clase media. Doctor Duque, el 8 de agosto, si usted llega a ser presidente, ¿qué pasa con la mesa de diálogo del ELN en el Ecuador? ¿Usted la levanta, la continúa, le impone condiciones y si son condiciones, qué clase de condiciones impondría? Sí, yo lo que pasa es que yo creo que nosotros no podemos seguir alcahueteando las burlas. El ELN siempre ha promovido los ceses bilaterales y cuando se los han concedido siempre los aprovecha para arremeter contra la sociedad colombiana. O asesina policías, o secuestra personas, o siguen actividades criminales, y eso no puede seguir sucediendo. La mejor forma de proceder, si realmente hay una voluntad de paz del ELN, tiene que ser con los siguientes elementos. Primero, concentración previa con supervisión internacional, algo que aceptaron en 1998 en la mesa que tuvieron en su momento en Maguncia, en Alemania. 2, suspender todas las actividades criminales. 3, definir en un tiempo perentorio las condiciones de desmovilización, desarme y reinserción. Y 4, puede haber reducción de penas en aras de facilitar una transicionalidad, pero no la ausencia de penas proporcionales y efectivas. Si el ELN está dispuesto a jugar con esas reglas de juego, bienvenido. Pero si el ELN lo que quiere seguir es hablando de paz y seguir en el camino de la violencia, lo que va a recibir de parte nuestra, en ejercicio del derecho constitucional, de nuestra carta política, que le exige al Estado defender la vida, honra y bienes de los colombianos, es toda la capacidad ofensiva y disuasiva, el acompañamiento de la justicia hasta llevarlos a su sometimiento a la justicia. O sea, usted les hace ese llamado el 8 de agosto y si lo cumplen, continúa con la mesa, si no la levanta. Lo que pasa es que mire lo que ha pasado. Sí. Ellos siempre se han querido ver reflejados en el espejito del hermanito mayor de las FARC. Sí. Entonces, ellos quieren
seguir cometiendo actos de criminalidad como los que se permitieron que las FARC cometiera durante varios años mientras negociaba en La Habana, que después no acarrearon ninguna sanción. Entonces, ¿qué queremos? En este momento, seguir hablando en Ecuador y que entonces los cabecillas se sientan como el agente 007 con licencia para matar. Claro que no, no podemos permitir eso para Colombia. Por eso lo mejor, lo más objetivo es concentración previa con esa supervisión internacional, que suspendan las actividades criminales, que tengan un tiempo perentorio y que pueda haber reducción de penas, más no la ausencia de penas proporcionales. Eso es sensato, es razonable, es respetuoso del derecho internacional y es el camino a una paz creíble en Colombia. Candidato Duque, precisamente usted ha dicho, ya en el caso de los hermanitos del ELN, es decir, de las FARC, según usted ha indicado, que no va a ser trizas el acuerdo que se firmó con el gobierno saliente de Juan Manuel Santos, pero que sí le va a adelantar una serie de modificaciones sustanciales. ¿Cuáles serían esas modificaciones? Erika, yo estuve en el año 2016 recorriendo el país como vocero de la campaña del no. Nunca miré a nadie de los que defendió el sí, ni como mi enemigo, ni como mi adversario, ni como mi oponente. Yo entendía que era un proceso democrático donde expresábamos nuestros argumentos, los ciudadanos iban a las urnas y el veredicto de las urnas abría un camino para hacer las modificaciones sustanciales que nosotros pedíamos. Ganamos. Y ganamos e invitamos a un gran acuerdo nacional para tratar de encontrar estos puntos de convergencia. Se pasó por encima de ellos y hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Cuáles serían esas modificaciones importantes, inmediatas? Primero, el narcotráfico no puede seguir siendo visto como un delito conexo al delito político y por ende un delito amnistiable. Y aunque eso tenga efectos hacia el futuro, es un mensaje muy claro para el país. No queremos que el narcotráfico siga siendo el combustible del terrorismo. Dos, la erradicación y la sustitución de cultivos tiene que ser obligatoria y no voluntaria. Claro, con programas de desarrollo alternativo, claro, con programas de pago por servicios ambientales, pero tiene que haber un sentido de obligatoriedad. ¿Con fumigación aérea? Yo he dicho lo siguiente, hay una expresión de la Corte para no utilizar el glifosato, pero si tenemos que buscar químicos que no produzcan daños en la salud pública, pues hay que mirarlos, y si se pueden mirar técnicas de precisión, pues también hay que mirarlas. No podemos renunciar a ningún mecanismo que sea legalmente válido, porque aquí lo que tenemos es que evitar que la coca siga siendo un depredador del ecosistema y siga siendo el oxígeno de la criminalidad en el país. Y también quiero ser muy claro en esto, en las modificaciones. Nosotros tenemos que decirle a los colombianos que las armas escondidas y los dineros escondidos son una burla a las víctimas, una burla a la sociedad colombiana, una burla a los que votaron también por el sí. Y por eso nosotros debemos decir con claridad, esas armas escondidas, que no fueron destruidas, y esos dineros escondidos que no fueron empleados para reparar a las víctimas, debe acarrear que los máximos responsables de esa organización pierdan los beneficios, porque es una burla flagrante. Y lo último, la Justicia Especial para la Paz, tal como está concebida, es un monumento a la impunidad. Porque yo recuerdo los voceros del sí que decían, aquí nadie va a llegar al Congreso sin haberse presentado a la JEP, sin haber dicho la verdad, sin haber reparado, sin haber cumplido las penas. Mentiras. Acaban de ser elegidos, sin tener que sacar votos siquiera. Yo no me opongo a que haya representación política de señores de las FARC que tengan orientaciones ideológicas con las de ese grupo, pero los criminales de lesa humanidad, los que han perpetrado los crímenes más deleznables de nuestra historia, yo creo que eso en la mente de ningún colombiano cabe como una medida de legalidad. ¿Las FARC políticas son las mismas disidencias de las FARC que no hacen sino crecer en distintas zonas del país? Pues miremoslo desde este punto de vista. ¿Usted cree que las armas que tienen esas disidencias de quién eran? ¿Que las acabaron de comprar? No. Eran armas de ellos que las tenían escondidas y no las entregaron. Y eso es una burla al pueblo colombiano. ¿Usted cree que el dinero con el que están operando ellos, que lo acabaron de sacar de una cuenta corriente en Venezuela? Eran caletas que tenían escondidas. Y el fiscal general de la Nación semana a semana muestra bienes ocultos en cabeza de testaferros. Yo no le estoy proponiendo a los colombianos que enfrentemos esto porque eso sea una política del odio, de la retaliación o de la venganza, no. Es porque pensando hacia el futuro del país, nosotros no podemos tener aceptación de ese tipo de burlas, de esas risas que se quieren cometer al Estado de Derecho. Y esa es la defensa de la legalidad, Erika. Doctor Duque, otra de las propuestas que usted ha hecho y que ha generado debate tiene que ver con la unificación de las Cortes y, por lo tanto, la reducción de los magistrados, de una eventual reforma a la justicia.
¿Por qué propone usted unificar las Cortes, reducir el número de magistrados? Varias cosas, Jessy. Mi propuesta de reforma a la justicia no es solamente esa. Yo he planteado, primero, necesitamos una gran política de reclutamiento de talento en la rama judicial, que la rama vaya a las facultades de derecho, que motive a los mejores y que los traiga a la rama, que además los retenga, que los retenga con buenos incentivos, que nadie pueda llegar a un sistema de altas cortes sin haber estado por lo menos 5 años en la rama, que fortalezcamos las primeras y las segundas instancias, que tengamos expediente electrónico, que tengamos un buen sistema de unificación del precedente judicial, que tengamos mecanismos alternativos de resolución de conflictos efectivos, que tengamos una mejor efectividad de la acción de tutela, que es uno de los grandes patrimonios que tiene nuestro país. Pero yo he dicho que el debate sobre las altas cortes es un debate que está abierto. Y no es un debate que simplemente lo lancé yo. La Comisión Bonivento hace unos años sugirió eso. La Corporación de Excelencia en la Justicia ha dicho que está dispuesta a ese debate. Y yo cuando lo presenté en la Universidad de Columbia, yo no lo presenté como una imposición mía. Lo presenté fue como un mecanismo de debate nacional. Y si no son 5, si no son 2 o si son 3, pues ese es el debate que el país debe tener. Pero es razonable, es sensato plantear que hay que mirar si la estructura que tenemos y lo que tenemos en choque de trenes es conveniente para el país. Es más, cuando usted mira el número de países que tiene Naciones Unidas, la gran mayoría tienen una corte única. Los países que tienen mejor desempeño en los índices de gobernabilidad y de judiciabilidad o de respuesta por el imperio de la ley tienen cortes únicas. Pero yo no quiero anclarme en ese debate. Yo lo que le quiero decir a los colombianos, a los magistrados de las altas cortes, a los partidos políticos, es que la reforma a la justicia tiene que ser producto de un gran consenso nacional. Eso no puede ser la imposición de nadie. Y quiero propiciar ese gran acuerdo nacional para que Colombia tenga la justicia que se merece de cara a las próximas décadas. Doctor Duque, se nos empieza a acabar el tiempo, unas preguntas rápidas, de esas preguntas ácidas, de respuesta rápida. A ver, ¿con qué va a salir usted? No, tranquilo, no están tan difíciles. ¿Sí o no, acabaría las contralorías territoriales? No. No las acabaría. Las modificaría. Es que yo creo que el tema no es solamente acabar, yo creo que hay que mejorar la capacidad de control fiscal y lo que hay que dotarles es primero de mejor personal técnico y lo otro es quitarle la influencia política. Porque muchas veces termina siendo el ratón cuidando el queso o el enemigo cuidando al enemigo para simplemente hacer política desde los órganos de control. ¿En una eventual presidencia suya usted insistiría en la extradición de Andrés Felipe Arias? Hombre, yo creo que lo que se cometió con Andrés Felipe Arias fue una gran injusticia. A uno le da dolor de una persona que nunca se robó un peso, con 17 años de condena, y uno ve criminales de lesa humanidad ahora llegando al Congreso de la República con condenas por esos crímenes. Entonces, esas son las cosas que uno no entiende de la justicia colombiana. Yo creo que Andrés Felipe Arias es una persona que ha sido excesivamente perseguida. Y la última para finalizar, 3 nombres que estarán fijos en un eventual gobierno suyo, como ministros, como asesores, acompañándolo en las consejerías presidenciales. No me ponga a hablar de cargos, pero le voy a decir una cosa, Sí. Y además quiero que los televidentes vean esto. ¿Qué queremos? ¿Qué quiero yo? Primero, un gobierno que tenga ministros de 4 años, preferiblemente no ministros chispita mariposa. Nosotros hemos tenido aquí muchos ministros que... Ministerios que han tenido 7 ministros en 8 años. Eso es una vergüenza para el país. Claro, preferiblemente que fueran de 4 años. Si alguno no funciona, pues saldrá. Pero buscar los mejores. Buscar una nueva generación de líderes, de personas preparadas, idóneas, no que representen feudos políticos ni clientelas políticas, sino que representen la diversidad del territorio, la experiencia y la idoneidad para servirle bien a Colombia. Bueno, pues ahí está. Son las opiniones, las respuestas, Erika, de quien hoy está punteando en todas las encuestas de intención de voto de cara a la primera vuelta presidencial, Iván Duque, candidato del Centro Democrático. Doctor Duque, muchas gracias por estar en Canal Capital. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Erika, candidato Duque. Muchísimas gracias. Bueno, Erika, se nos acaba el tiempo. Y se nos quedaron muchos temas. Como muchos temas. Pero ahí para la próxima invitación. Por supuesto, el país está afrontando una situación muy compleja que en el caso de los migrantes venezolanos que forman parte ya de nuestro día a día, y evidentemente también eso exigirá, si usted se llega a convertir en presidente de todos los colombianos, acciones contundentes frente a esta realidad. ¿Alcanzo a contestarles o no? El tema de Maduro, ¿qué haría con no, Maduro? Venezuela no va a mejorar en el corto plazo. Hasta que no termine esa dictadura, no va a acabar el flujo migratorio. ¿Pero cómo sería la relación diplomática suya con pues Maduro? Es que, mire, pero es que no existe. Vea, Jessy, yo se lo pongo de ese tamaño. Sí. Es un ejemplo. Si usted vive en el apartamento 202 y al señor del 201 todas las noches le pega a la esposa y a los hijos y usted oye los gritos pared con pared,
¿Usted qué hace al otro día? ¿Sale por la mañana y le tiene el ascensor y saluda decentemente al vecino o cumple el deber moral de denunciarlo? Nosotros tenemos que denunciar esa dictadura, por eso denuncié a Nicolás Maduro el año pasado, me acompañaron 76 senadores de Colombia, 50 congresistas de Chile, y yo creo que era un deber moral denunciar esa dictadura. Ya le abrieron una observancia preliminar, hay que buscar que se abra una investigación formal al dictador y que la comunidad internacional lo acorrale y lo lleve a que haya una transición democrática en Venezuela. En el entretanto, necesitamos tener un fondo de asistencia humanitaria en Colombia y quiero promover entre varios países un estatus de protección temporal para que podamos, no solamente Colombia, sino varios países, dar esos permisos transitorios de trabajo mientras se recupera la democracia en Venezuela. Y además una cosa, Yesí, necesitamos tener unas medidas de atención de refugiados. Pero yo lo que le digo a todos los colombianos, el éxito de Colombia es el éxito de Venezuela. El éxito de Venezuela es el éxito de Colombia. Nosotros necesitamos una Venezuela que se recupere y se recupere rápido. ¿Para qué? Para volver a estrechar esos lazos comerciales. Nuestro comercio bilateral llegó a ser de más de 6.000 millones de dólares. Hoy es de llorar y tiene unas grandes repercusiones en Colombia. Si somos solidarios hoy, si acompañamos a los hermanos venezolanos hoy, si hacemos estas medidas internacionales, vamos a permitir que el día de mañana esa recuperación de Venezuela también sea beneficiosa para nosotros. Bueno, pues ahí Ahí está. nos colgamos Ahora sí, un se nos poquito, colgamos pero un poco. este tema era fundamental. Así es, Erika. Doctor Duque, muchas gracias a todos A ustedes. ustedes muchas gracias y un saludo especial a todos los televidentes. Muchas gracias, doctor Duque. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros una vez más en Opina Bogotá de Canal Capital. Los esperamos mañana nuevamente a las 8:30 de la noche. Muy buenas noches.